la sesión ordinaria de este pleno, el pleno del mes de junio. Hoy, 30 de junio, se dará comienzo a la sesión, una sesión que se presupone que va a ser larga, ya que el orden del día se compone de 19 puntos. Como ven, hay cambios en el salón de pleno, sobre todo en cuanto a la ubicación de los concejales, ya que los concejales de Vox se han sentado junto con el grupo del Partido Popular, haciendo el bloque del gobierno, y enfrente, en la bancada enfrente, está el Partido Socialista y también los dos concejales que hoy se convertirán, sobre todo María Dolores Raez, en concejal no adscrito, ya que en uno de los puntos del orden del día, concretamente el número punto 2, toma conocimiento del abandono del grupo municipal y pase a situación de concejal no adscrita. Está esperando el alcalde de Llín a dar comienzo cuando quiera comenzar Manuel Serena, el presidente del pleno, este pleno ordinario del mes de junio. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de junio y, como siempre, empezamos con el minuto de silencio en recuerdo y honor de las víctimas de violencia de género. Muchas gracias a todos. Bien, el punto primero de este pleno ordinario del mes de junio es la aprobación del acta de la sesión anterior. Hay dos actas de la sesión del pleno ordinario de mayo y del pleno extraordinario del 17 de junio. ¿Alguna alegación o apunte a las actas de las sesiones plenarias? ¿No? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueban por unanimidad. Punto segundo, toma de conocimiento de abandono del grupo municipal y pasa a situación de concejal no adscrita de la concejal María Raez. Le doy la palabra al señor secretario. Buenos días. Existe una solicitud presentada el 17 de junio de 2025 por doña María Dolores Raez López, concejal del Ayuntamiento de Llín, en la que expone que, habiendo tomado posesión del cargo de concejal el día 17 de junio de 2023, como consecuencia de la constitución de este ayuntamiento con motivo de las últimas elecciones locales, perteneciendo al Grupo Municipal del Partido Popular, pongo en conocimiento del Pleno de la Corporación mi decisión de abandonar el Grupo Municipal del Partido Popular, justificando esta decisión por motivos personales. Por todo lo expuesto, dirijo el presente escrito al Pleno de la Corporación para poner en su conocimiento mi paso a situación de concejal no adscrito en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y el artículo 8 del Reglamento Orgánico. Si quiere haber alguna intervención, es el momento. No, pues pasamos al siguiente punto. Punto número 3. Aprobación inicial de la modificación de créditos 2CE/2025 por créditos extraordinarios. Tiene la palabra el señor interventor Hacienda. Buenos días. Dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el pasado 25 de junio, se trae al Pleno para su aprobación, si procede, el expediente de modificación de créditos 2/2025 en la modalidad de créditos extraordinarios. La finalidad es financiar la concesión de una subvención a la entidad Refugio de Sori por importe de 5.000 euros, por lo que este expediente conlleva la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el Ayuntamiento Pleno de 9 de febrero. Este expediente se financia con bajas de crédito de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas. La Comisión de Economía y Hacienda propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo.
Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 2/2025 por crédito extraordinario. Segundo, que se exponga al público el anuncio en el boletín oficial de la provincia de Albacete por plazo de 15 días. Durante dicho plazo podrá examinarse el expediente y formular, en su caso, reclamaciones ante el Pleno. Tercero, se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Y cuarto, una vez aprobado, será publicado en resumen por capítulos en el boletín oficial de la provincia. Gracias. ¿Intervenciones por los no adscritos? No. ¿Por el Grupo Vox? No. Pues no. ¿Partido Popular? Tiene la palabra la señora concejal de Medio Ambiente. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. Yo solo quería intervenir para dar las gracias, porque las asociaciones de protección animal desempeñan una función social que muchas veces pasa desapercibida, pero cuya importancia es difícil de discutir, desde luego. Y quiero agradecer especialmente, como digo, a todas las asociaciones, pero hoy, en el día de hoy, a la asociación, al Refugio de Sori, que, como sabéis, es la asociación de voluntarias que realiza una labor muy importante en nuestro centro de recogida de animales abandonados. Gracias a ellos, el centro de recogida de animales abandonados, como digo, no es solo un depósito de animales sin hogar, sino espacios de transición hacia una vida mejor, que al final es una función importante que tiene, como se conoce comúnmente, la perrera municipal. La presencia de estos voluntarios no solo cubre necesidades básicas como limpieza, paseos o alimentación, pero también muchas veces se hacen cargos de retos que en muchas ocasiones escapan de las posibilidades que tiene la Administración, en este caso el Ayuntamiento. Por ejemplo, se hacen cargo de tratamientos muy costosos, incluso de operaciones, ¿no? Y bueno, esta subvención lo que quiere reconocer ese trabajo, ese esfuerzo, pero sobre todo lo que se reconoce es un acto de justicia con ellos. Así que muchas gracias en primer lugar a todas las voluntarias que nos estén escuchando, y también dar gracias a los servicios jurídicos e intervención por la rapidez en la tramitación de todo este expediente. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, punto número 4, aprobación inicial de propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato de concesión del servicio del camping de Cañada de Agra. Tiene la palabra el señor interventor. Dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el pasado 25 de junio, se trae a pleno para su aprobación, si procede, la aprobación inicial de la propuesta de costes y fórmula de revisión de precios del contrato de concesión del servicio de camping de Cañada de Agra. Este contrato pretende establecer las condiciones para la concesión del servicio con obra del camping de Cañada de Agra, situado en la pedanía de Cañada de Agra. La concesión del servicio se prevé con una duración de 30 años. Hay que señalar que ningún operador económico consultado ha remitido la información solicitada, por lo que para elaborar la propuesta de estructura de costes se ha partido del estudio de viabilidad económica elaborado por la empresa Runitec Ingenieros S.L. Los costes totales ascenderían a 390.117,4 euros. En cuanto a la revisión de precios, los costes a los que se da de aplicación son los siguientes. Los costes de personal, que suponen un 58,87%, y los costes de suministros, electricidad, combustibles, agua, etcétera, que suponen un 5,49%. También se establece la fórmula polinómica para la revisión de precios. La Comisión propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la propuesta de estructura de costes del contrato de concesión del servicio de camping de Cañada de Agra. Segundo, someter a información pública por un plazo de 20 días la propuesta de estructura de costes. Y tercero, una vez sometida la propuesta al trámite de información pública y, en su caso, resueltas las alegaciones, con carácter previo a la aprobación de los pliegos, deberá remitirse al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado para la emisión del informe preceptivo. Muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿Por no adscritos? No. ¿Por el Grupo Vox? No. ¿Por el Partido Socialista? La palabra del portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a ratificar la votación que hicimos el voto en contra que dimos en la Comisión de Economía, y los motivos son los que más o menos expuse durante esa comisión. En primer lugar, la falta de información. Más allá de la reunión que pudieron tener
el pasado viernes mis compañeros concejales, con la concejala de turismo, con Miriam. Siento decirlo así, pero fue más un paripé que dar información respecto a lo que estaba siendo el plan de sostenibilidad turística. Por lo tanto, nosotros no podemos votar a favor de una estructura de costes sin saber en qué va a consistir el camping de Cañada de Agra. No sabemos absolutamente nada. No hemos visto ni un solo plano en el que se nos especifique qué es lo que va a ser ese camping. Por otro lado, lo que dije, la propuesta de la señora tesorera en su trabajo me parece perfecto, pero obviamente se basa en un plan de viabilidad, ya que la información que se ha recabado a distintas empresas pues no ha podido ser porque no la han enviado. Entonces se basa en un plan de viabilidad que es totalmente inexacto. Y ya es inexacto prácticamente en sus inicios, ¿vale? Porque creo que es en la página, a ver, un momento, sí, en la página 21, cuando habla de la descripción del negocio, y ya dice que el camping de Cañada de Agra, aparte de contar con 46.800 metros cuadrados, cuenta con una piscina de cubierta, una caseta depuradora, un botiquín, vestuario de piscina, bar cocina, aseos, vestuarios generales y diversas instalaciones de alumbrado y mobiliario exterior. Sinceramente creo que los que han hecho el plan de viabilidad no han pasado ni por Cañada de Agra, no saben ni lo que hay allí. Si dicen que tenemos una piscina en Cañada de Agra, bueno, pues que venga Dios y lo vea. Por otro lado, bueno, pues en el cuadro que presentan de lo que son los costes de la explotación, o lo que iban a ser, o serían los costes de la explotación, se habla de una inversión de más o menos 1.500.000 euros, más o menos, de los cuales la empresa adjudicataria tendría que poner 900.000, que aquí en este cuadro que nos pasan sería a través de un préstamo con una amortización anual de unos 71.000 euros. Bien, en el cuadro, como digo, de gastos de la empresa o de la adjudicación, no aparece por ningún lado la amortización de la maquinaria. Pero no solamente no aparece la amortización de la maquinaria, del inmovilizado material, sino que no se prevé ninguna actualización de esa maquinaria. Es decir, estamos hablando de un contrato a 30 años, con lo cual es de suponer que en esos 30 años, principalmente las maquinarias, como son frigoríficos, cámaras, etcétera, que llevan motores, sufren mucho deterioro y más con las temperaturas que estamos teniendo, con lo cual posiblemente esa maquinaria como mínimo habría que cambiarla una vez. Como repito, estamos hablando de un contrato de 30 años y la vida útil de esos bienes, lógicamente, es muy inferior. Por lo tanto, bueno, pues son muchas lagunas las que encontramos en este plan de viabilidad. Y aparte, como he dicho anteriormente, la falta de información, por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de este punto. Señor García Sequero, por el Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Lo que se trae hoy a pleno para su aprobación es la propuesta de estructura de costes y la forma de revisión de precios del contrato de concesión del servicio de cañada del camping de Agra. La elaboración de esta estructura de costes es necesaria pues, para poder establecer una fórmula para que permita proceder a la revisión del precio del contrato. En este caso, para revisar las tarifas que los usuarios del servicio satisfagan al concesionario por el uso del camping a lo largo de la vida del contrato. A través de esta propuesta pues, se ha analizado, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero, por el cual se desarrolla la Ley 9/2015 de 30 de marzo, la desindexación de la economía española. Por una parte, el periodo de recuperación de la inversión prevista, que una vez aplicada la fórmula establecida en el citado Real Decreto, se ha determinado que va a ser en 29 años. Y por otra parte, se ha analizado el peso que cada componente de costes tiene en la estructura de la actividad, partiendo de los datos sobrantes en el estudio de viabilidad económica de la concesión del servicio con obra del camping de Cañada de Agra de Llín, elaborado por Runitec Ingenieros S.L., puesto que ningún operador económico al que se ha solicitado su estructura de costes no lo ha remitido. Visto dicho estudio, teniendo en cuenta los costes que son revisables, la estructura de costes queda de la siguiente forma. Costes de personal, 58,87%, costes de suministros, 5,49%, donde se incluye electricidad, agua y gas, otros costes, 17,23% y amortizaciones, 18,41%, en total, 100%. Una vez fijado el peso que los costes revisables, el gasto de personal y suministro de electricidad, agua y gas tienen en la estructura, se establece pues, una fórmula, como bien se ha mencionado, polinómica de revisión de tarifas. Las tasas de variación de cada coste revisable será publicada en el momento de la revisión por el INE.
Aprobada la propuesta de la estructura de costes y fórmula de revisión de precios por este Pleno, si así fuera, se someterá a información pública por plazo de 20 días hábiles mediante publicación en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncio electrónico del Ayuntamiento. Se remitirá al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado para emisión de informe preceptivo, como requisito previo a la aprobación de los pliegos del contrato. Es una estructura de costes que se ajusta a la realidad de lo que queremos del camping de Cañada de Agra. No queremos otro tipo de camping imaginario como era el que teníamos planteado anteriormente, en el que hablábamos de un estudio de viabilidad de más de 6 millones de euros. Eso realmente es inviable, y es inviable para cualquier operador que trabaje este tipo de instalaciones, y así lo hemos podido hablar no solamente con quien ha presentado el estudio, sino con el resto de operadores. Es inviable, era inviable ese coste, y lo que sí que hay que adaptar es a un camping de en torno a más de 1 millón de euros, con una aportación que tiene importante dentro del plan de sostenibilidad, y eso sí que se ajusta a la realidad para que un operador, en definitiva, lo pueda explotar, que eso es lo que queremos todos, que se ponga en marcha, se pueda explotar y que empiece a funcionar de una vez dentro de este plan de sostenibilidad. Repito, una estructura de costes que se ajusta a la realidad y que no va hablando de realidades paralelas o de otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que trabajan los operadores de este mercado. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? Señor García. Sí, bueno, yo en ningún momento puedo hablar del camping que nos presentan ustedes porque lo desconocemos. O sea, yo no sé si el camping que nosotros proponíamos era realizable o no, pero de luego el imaginario es el suyo, porque lo tienen en su imaginación. Nosotros todavía no hemos visto absolutamente nada. No sé si la concejala de Vox, que estuvo en la reunión, tendrá más información que nosotros, pero de la reunión se han sacado pocas conclusiones, me parece a mí. No sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Entonces, imaginario es suyo, no es nuestro. Y vuelvo a repetir, nosotros aceptamos completamente, además agradecemos a la señora tesorera el trabajo que ha realizado, pero viene de un inicio totalmente erróneo. Y vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente. Faltan las amortizaciones, falta la posible adquisición de nueva maquinaria, etcétera. Y con eso, lógicamente, estamos presentando una estructura de costes que es totalmente ficticia e irreal. Sí. Señor García, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Imaginario, no digo que sea imaginario del todo, pero es evidente que si nos vamos a un proyecto de algo más de 1 millón de euros, a irnos a uno de 6 millones de euros, yo creo que la diferencia es sustancial como para que alguien quiera apostar realmente por prestar ese servicio. Está clarísimo que si nos vamos a 6 millones de euros, igual que si nos vamos a Eurodino, Dinigual o cosas de ese tipo que se hablaban en aquel entonces, desde luego, imaginario no lo sé si es, pero que no está en la realidad, que no está en la tierra lo que uno quería hacer en aquel entonces y lo que queremos hacer ahora sí, desde luego a las pruebas me remito y ya le digo que lo veremos, no se preocupe que lo veremos. Bueno, muchas gracias a todos. Lo importante es que estamos sacando aquí un paso más para ver una realidad que se está forjando, que es un plan de sostenibilidad turística. Uno de los proyectos clave es el camping de Cañada de Agra, un camping que los que tenemos ya cierta edad lo hemos disfrutado en su día, pero que este plan de sostenibilidad, con el nuevo diseño que estamos organizando en nuestra cabeza y en los papeles, porque si uno lee bien los papeles entiende lo que se exige que tiene que tener el camping, por eso hay un plan de viabilidad y un plan de inversiones y un plan de desarrollo futuro a 30 años. Bueno, pues este es un paso imprescindible que teníamos que dar en este pleno para sacarlo a licitación, y recuerdo que va a ser licitación, proyecto, obra y concesión. Eso quiere decir que el adjudicatario de la licitación tiene la responsabilidad del diseño final de ese camping con los parámetros que están marcados por los servicios de este ayuntamiento y que están contemplados en ese plan de viabilidad. Así que, si les parece bien, pasamos a la votación. Votos a favor del punto 4, aprobación inicial de propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato de concesión de servicios del camping de Cañada de Agra. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, se aprueba con el voto a favor del Partido Popular y de Vox y el voto en contra del Partido Socialista y los 2 concejales no adscritos. Pasamos al punto 5, aprobación inicial de ordenanza reguladora de la prestación del servicio municipal de retirada, transporte y depósito de vehículos de la vía pública en Ellín. Tiene la palabra el señor secretario.
Existe dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Servicios Generales Interior y Personal, Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Consumo y Transición Digital, celebrada en sesión ordinaria el día 25 de junio de 2025, en cuyo punto quinto se somete a votación la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio municipal de retirada, transporte y depósito de vehículos de la vía pública de JIN, el cual se dictamina favorablemente por unanimidad de todos los asistentes. Por tanto, proponen al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la prestación del servicio municipal de retirada, transporte y depósito de vehículos de la vía pública de JIN. Segundo, publicar el acuerdo de aprobación inicial junto con el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por un periodo mínimo de 30 días. Tercero, que se resuelvan las reclamaciones y o sugerencias si se presentaran. Y cuarto, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial de la ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, extendiéndose por secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. Bien. ¿Intervenciones? Por no adscritos, por Grupo Vox, por PSOE, Partido Popular. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Pedro García. Gracias, señor alcalde. Lo que se pretende con esta nueva ordenanza pues, es cumplir con los objetivos de optimizar la movilidad urbana, garantizar la protección ambiental, entre otros aspectos. Es un trabajo de colaboración entre la Jefatura de Policía Local con la Administración de Ingresos e Intervención, de varios años además, y se han integrado las mejores prácticas y recomendaciones actuales en materia de regulación de tráfico, así como disponer de un depósito acorde con la seguridad y normativa ambiental vigente. En el texto se han fomentado la participación mediante consultas y reuniones con actores clave, asegurando que se reflejen las necesidades y preocupaciones de la comunidad llinera. Con ello se ha buscado promover un entorno urbano más seguro, accesible y sostenible para todos los habitantes de la ciudad y pedanías. Con esta nueva ordenanza se intenta promover la eficiencia y la innovación para dar respuesta a los cambios provocados por la continua evolución social, económica, medioambiental, cultural, técnica y tecnológica en el ámbito de la movilidad y gestión de los residuos sólidos urbanos. Sin entrar a detalle de la norma, destacar aspectos a los que hace referencia, como la forma de gestión y prestaciones que debe comprender el servicio de grúa y depósito, la retirada y desplazamiento de vehículos estacionados en vía pública, como los vehículos abandonados y considerados residuos sólidos, o el depósito y custodia de los vehículos retirados o desplazados. En definitiva, una ordenanza necesaria para mejorar este servicio y adecuarlo a la normativa y necesidades actuales. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? ¿No? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de prestación del servicio municipal de retirada, transporte y depósito de vehículos de la vía pública? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto sexto. Solicitud de adhesión a la red de entidades locales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tiene la palabra el señor secretario. Existe dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Servicios Generales Interior y Personal, Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Consumo y Transición Digital, celebrada el día 25 de junio, en la cual se emite el dictamen favorable con los siguientes resultados en la votación. Votos a favor, 5 votos a favor, 2 del Grupo Municipal Partido Popular, 2 del Grupo Municipal Partido Socialista y 1 del concejal no adscrito, y con una abstención del Grupo Municipal Vox. Por tanto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, que el Pleno de la Corporación aprueba la adhesión del Ayuntamiento de Llín a la red de entidades locales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y, en consecuencia, se compromete a trabajar en la aprobación de un plan de actuación o estrategia local en los que se elabore un análisis de situación y un plan de localización e implantación de los ODS de la Agenda 2030. B. Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establecen en las normas de funcionamiento de la red, aprobadas en la Asamblea celebrada el 21 de octubre de 2020 y actualizadas en la 4ª Asamblea celebrada el 5 de julio de 2024, en la que también se establecieron los importes de la cuota anual fijados en función del número de habitantes. Segundo, asumir la declaración de la Agenda 2030 aprobada por el 12º Pleno de la FEM. Tercero, que por el titular de la Alcaldía se realicen todos los trámites oportunos
para que la adhesión del Ayuntamiento de Llín a la red de entidades locales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible sea efectiva. Gracias. ¿Intervenciones? ¿O no escritos? ¿No? ¿Por Vox? Sí, señor Faustino, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Hay líneas que desde nuestro partido no vamos a cruzar y que ya quedaron claras y debatidas en nuestro acuerdo de gobierno. Por lo tanto, estar fuera de la imposición de la Agenda 2030 es una de ellas, por lo que nuestro voto será en contra. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí. Señor Andújar. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, muy brevemente, por supuesto, nuestro voto va a ser a favor. Lo ha sido aquí, en este salón de plenos, siempre que se ha hablado de la Agenda 2030, del desarrollo sostenible o de otras políticas que a nivel mundial se están llevando a cabo para una mejora de la calidad de vida en general de las personas y de los sallineros en particular. Y lo ha sido también en todas las administraciones en las que tenemos representación, tanto institucional como de cualquier otro tipo, o en todos los foros ciudadanos en los que ha participado el Partido Socialista. Señora concejala de Medio Ambiente, que supongo que será la encargada de estos temas, pues simplemente le quería decir bueno, pues que hoy le vamos a sacar adelante nosotros, y supongo que los no adscritos también, este punto en el orden del día, porque sus socios de gobierno no se lo hubiesen votado. Y si a nosotros nos hubiese dado por azar, por votar en contra, y a los no adscritos también, pues seguramente el Ayuntamiento de Llín pasaría la vergüenza de no adherirse a estas políticas de la Agenda 2030. Y a los señores de Vox, pues muy brevemente, no sé, yo ya les he dicho muchas veces lo que me parece, no se lo voy a decir aquí otra vez, pero sí quería hacerles mención a... Yo ya tengo una edad y veía Barrio Sésamo cuando era pequeño, los que sois de mi edad a lo mejor lo veíais también, y me parece muy raro que unas veces, como hacía Supercoco, ahora estoy allí, ahora estoy aquí, ahora estoy lejos, ahora estoy cerca. O sea, ustedes en unas cosas van de la mano del Partido Popular y en otras cosas se desmarcan con lo que ello conlleva en un equipo de gobierno, que no es un equipo, evidentemente no es un equipo de gobierno, es cualquier cosa, un batiburrillo extraño y que no conduce a ninguna parte. El compromiso, señora concejala, del Ayuntamiento con estas políticas, yo creo que tiene que ser mantenerse en el tiempo. Yo solo espero que no le tuerzan a usted el brazo los señores de Vox, como se lo han torcido en Murcia al señor presidente de la región, como se lo han torcido al señor del Ventorro en Valencia, en todas estas políticas, y que usted no acabe, porque yo sé que es una persona comprometida con el medio ambiente, con el desarrollo sostenible, lo ha demostrado a lo largo de estos años, tanto en la oposición como en el gobierno. Espero que no le tuerzan a usted el brazo y que su compromiso sea, y el compromiso de Llín, no sea como el de Murcia y el de Valencia, y sea un compromiso como el que tenemos en Castilla-La Mancha y en el Gobierno de España. Muchas gracias. Partido Popular, tiene la palabra el portavoz Pedro García. Si quiere luego después, pues por alusiones, si quiere, pero solo por alusiones, contestando brevemente. Tiene la palabra Pedro García. Gracias, señor alcalde. Yo no voy a divagar tanto ni voy a torcerle el brazo a nadie. Ya veremos a ver a quién le tuercen el brazo o no se lo tuercen a partir de hoy. Pero bueno, eso es otra cuestión. Esto, vamos a ver, hay una convocatoria estatal de Agenda 2030, no sé si la conocen, que se cumple el plazo hoy de presentación de solicitudes. Nuestra intención es en esa convocatoria presentarnos y si se la han leído, no sé si se la habrán leído, uno de los requisitos es pertenecer a la red estatal de la FEN de la Agenda 2030. Nosotros pertenecemos a la red de Castilla-La Mancha, pero no pertenecemos a la estatal. Entonces, esto es un trámite preceptivo para poder presentar solicitud a esa convocatoria estatal. Sin más es eso, no vamos a entrar en debate de si uno es más sostenible que otro es más Agenda 2030 o 2030 o 2040. Eso, el objeto de esto es eso, fundamentalmente, que vamos a participar en esa convocatoria. Y a partir de ahí lo que queremos es presentarnos y como es un trámite y es preceptivo que lo tengamos que hacer así, pues así lo tenemos al salón de plenos para, si estiman oportuno el resto de formaciones, a sacarlo adelante. Gracias. Señora Miriam García, tiene la palabra. Le recuerdo, por favor, que sea breve. Gracias, alcalde. Señor Andújar, le agradezco pues su convicción con estos temas. Le tengo que agradecer su voto a favor, ¿no?, a este punto. A mí me gusta la gente leal a sus convicciones y que no se sale de esa línea, así que pues usted, verdad que en eso pues lo cumple, ¿no?, y tengo que agradecérselo.
como digo, me gusta la gente leal. Lo que sí es verdad que no está usted para hablar de pactos, porque claro, ustedes hablaban de corrupción y miren cómo están sus dos números 2, ustedes hablaban de no prostitución y mira cómo están ustedes en su partido. Entonces, claro, de pactos ustedes, lecciones al Partido Popular, pues no venga a darnos a este pleno y más cómo están ustedes en su casa. Así que sin más, le agradezco la aportación a este punto, que es lo que tenía aquí, pero usted ya se va por peteneras y claro, cuando uno se va por peteneras, pues tiene que volver al que es el centro del debate, ¿no? Así que de pactos ustedes lecciones ninguna. Gracias. Siguiente ronda de intervenciones. ¿Por no escritos? ¿No quieren hablar? Bueno, por Vox tiene la palabra el señor Faustino Moreno. ¿No? ¿Por el Partido Socialista alguna intervención? Sí, señor Andújar tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Muy brevemente, que no sé a qué petener se refiere cuando es usted la que se va por los cerros de Úbeda, que es mucho más lejos que las peteneras. Porque yo no he hablado de nada que no tenga que ver con el punto del orden del día. He dicho que simplemente hay en regiones donde su partido pues no se deja torcer el brazo o se deja manejar por las políticas o de los grupos de Vox en esas administraciones, en esos parlamentos. Señor García Sequero, si su convicción es que usted hace esto solo para concurrir a subvenciones, pues me parece que es poco. Se lo digo de corazón. Yo creo, y se lo he dicho a la concejala de Medio Ambiente, que en su partido hay gente que tiene ese compromiso más allá del simple hecho de poder participar en líneas de ayuda, que me parece muy bien y que estoy de acuerdo. Usted bien sabe que yo siempre voy a estar de acuerdo en que se participe en todas las líneas de ayuda. Pero el compromiso del Ayuntamiento de Llín, más allá de las líneas de ayuda con la Agenda 2030, tiene que estar por encima incluso de que haya líneas de ayuda. Y entonces, en ese caso, yo creo que van a tener siempre nuestro apoyo para las dos cosas, tanto para pedir las ayudas, bien lo saben ustedes, como para comprometerse con la Agenda 2030. Muchas gracias. Gracias, señor Andújar. Tiene la palabra el señor García Sequero. Gracias, señor alcalde. Yo le vuelvo, como mi compañera, le agradezco el apoyo a esta adhesión y no. Sabe usted que no nos hemos quedado nunca en solamente solicitar ayudas, sino que hemos ido siempre más allá. Es decir, si nos adherimos a la red porque nos adherimos con todos los compromisos que establece la red estatal de la FEM. Es decir, no es solamente, he dicho que es fundamentalmente para presentar la ayuda, pero obviamente tenemos que cumplir con los parámetros que marca esa adhesión a esa red. Y el que los pactos caigan o dejen de caer en algún sitio, o nos apoyen más, nos apoyen menos en otro sitio, desde luego, lo que nunca vamos a hacer es que estemos supeditados a 7 votos que vienen de Waterloo por el bien de nuestro país. Eso, desde luego, se lo puedo asegurar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el debate es sobre la solicitud de adhesión a la red de entidades locales de la Agenda 2030 de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Este equipo de gobierno lleva meses trabajando por ese objetivo, no el objetivo de entrar en la FEM o no, sino el objetivo de cumplir con algunos de los objetivos que tiene la Agenda 2030 y por eso ya iniciamos el año pasado, al final de año, un proceso de renovación y de implementación de un plan de actuación integrado y de un plan de acción local que mejoraba ya los existentes, lo mejoraba actualizándolos y haciéndolos más útiles para la realidad social que tenemos en este municipio. Ambos planes se presentaron en el Consejo de Participación Ciudadana en el primer trimestre de este año. Y ambos planes nos sirven no solo para optar a subvenciones, sino para trabajar por aquellos ODS, aquellos objetivos de desarrollo sostenible, que son interesantes para Llín. Obviamente no todos, los 17, yo creo que ustedes los conocen, todos más o menos, no todos son interesantes o son aplicables a la ciudad y al municipio de Llín y no todos pues son igual de interesantes o de igual de desarrollados para desarrollados quiero decir especificados para nuestro municipio. Lo que sí es interesante, algunos de ellos, y además es útil también para Llín optar a esas subvenciones que nos permiten hacer proyectos novedosos. Sin más, hace unos meses presentamos un paquete de proyectos importantes a las EDILs en base a estos objetivos de desarrollo sostenible, que si los conseguimos en unos meses, igual en unas semanas, tenemos información al respecto, si lo conseguimos pues serán proyectos realmente que cambiarán en cierta forma el desarrollo del municipio y eso es interesante. Y sobre eso se está trabajando ya meses, no estamos ahora porque hay una convocatoria de una subvención presentando esto.
Entendíamos hasta hace unos meses que estar en la Agenda 2030 a nivel regional era suficiente, porque hasta ahora era suficiente, y hay que dar un paso más, que es simplemente elevar ese compromiso a la Federación Española de Municipios y Provincias a nivel nacional. Es simplemente eso, pero bueno, que es interesante para Ellín y por eso lo traemos a este pleno. Así que, si les parece bien, pasamos a la votación. El punto, lo recuerdo, es solicitud de adhesión a la red de entidades locales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? Se aprueba con el voto a favor del Partido Popular, Partido Socialista y no escritos y el voto en contra de Vox. Pasamos al siguiente punto. Punto número 7. Aprobación inicial del reglamento de protocolo de precedencia interna de la corporación. Tiene la palabra el señor secretario. Igualmente, existe dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Servicios Generales Interior y Personal, Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Consumo y Transición Digital, celebrada en sesión del día 25 de junio de 2025, en la que se dictamina favorablemente por 4 votos a favor, 2 del Grupo Municipal Partido Popular, 1 del Grupo Municipal Vox y 1 de los concejales no adscritos, y con 2 abstenciones del Grupo Municipal Partido Socialista, proponiéndose, por tanto, al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento de protocolo y precedencia interna de la corporación. Segundo, publicar el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por un periodo mínimo de 30 días para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Tercero, que se resuelvan las reclamaciones y o sugerencias que se presenten. Cuarto, en el supuesto que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial del reglamento en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, extendiéndose por secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. Quinto, el acuerdo de aprobación definitiva, expresa o tácita, de la aprobación del reglamento con el texto íntegro de la misma debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia, tal y como dispone el artículo 72 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Y sexto, el Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento competente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de 15 días desde la aprobación, copia del acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto del reglamento, y en su caso la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra auténtica de los mismos. Muchas gracias. ¿Intervenciones por los no adscritos? No hay intervenciones. Por Vox no hay intervenciones. Partido Socialista no hay intervenciones. Por el Partido Popular no hay. ¿Hay intervenciones? Sí. Pues brevedad, por favor. Gracias. Gracias, señor alcalde. Simplemente este reglamento lo que viene es a trasladar lo que estamos ya haciendo en la práctica en cuanto al protocolo que seguimos desde la Corporación Municipal, trasladarlo a un reglamento, a una normativa, pues para que esté arreglado y en cualquier caso nunca haya ninguna mala interpretación a la hora de su aplicación. Y ya está. Gracias. Muchas gracias. Pues si le parece bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto número 8, propuesta de alcaldía de nombramiento de coordinadora de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud, Deporte, Mujer, Igualdad, Sanidad, Familia y Mayores, celebrada en sesión ordinaria el día 23 de junio de 2024, en cuyo punto séptimo, nombramiento de coordinadora de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, la Comisión dictamina favorablemente por unanimidad y, por lo tanto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aceptar la renuncia de don Daniel Hermida Ávila como coordinador para la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud. Segundo, designar como coordinadora a doña Begoña Parras Robles, con el DNI que consta en el expediente, para la implementación local de la Estrategia de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, cuyos datos figuran en el anexo a este documento. Tercero, dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias. ¿Intervenciones? No. Pasamos a la votación. Votos a favor del punto 8, propuesta de alcaldía de nombramiento de coordinadora de Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Pasamos al punto 9, propuesta de alcaldía, cambio de denominación del certamen internacional de pintura Ciudad de Yin por Infanta Sofía. Tiene la palabra el señor secretario primeramente. Existe un dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación, Patrimonio Histórico y Cultura, Feria y Fiestas y Participación Ciudadana, celebrada con carácter ordinario el día 23 de junio, por la cual, mediante unanimidad de todos los asistentes, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el cambio de denominación de Certamen Internacional de Pintura Ciudad de Yin a Certamen Internacional de Pintura Infanta Sofía. Segundo, notificar esta decisión al jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Tercero, implementar las modificaciones necesarias en la documentación oficial, logotipo, materiales de promocionales, canales de comunicación del certamen para reflejar la nueva denominación, coordinado por la Concejalía de Cultura. Gracias. ¿Intervenciones por los no escritos? No. ¿Por Vox? No. ¿Partido Socialista? Sí. Tiene la palabra el señor García. Gracias. Bien, nosotros, en primer lugar, yo creo que incluso el punto se debería quedar encima de la mesa. Entre otras cosas porque en el expediente del Pleno no existe documentación ninguna. Solamente existe el apartado de las resoluciones del Pleno, bueno, perdón, de los dictámenes de comisión. Existe el dictamen, pero en el expediente de Pleno no existe documentación alguna, no hay una propuesta motivada, no hay absolutamente nada al respecto. Por lo tanto, para mí, de entrada, se debería quedar encima de la mesa. Si está, en el mío no. Está el dictamen de comisión en la carpeta de los dictámenes de comisión, pero no hay una propuesta motivada, no hay absolutamente nada en el expediente. Así que del Pleno. En el enlace de la convocatoria, en el expediente, sí. aparece la propuesta de alcaldía y un informe de secretaría. Pues En el... no, vamos, que podemos seguir, porque yo no lo tengo, o sea, que no lo he visto, sinceramente. No hemos tenido acceso. Esta mañana lo hemos encontrado en los dictámenes de la comisión, hemos visto el dictamen, pero en el expediente del Pleno no hemos tenido acceso a ese punto. Se te abre, pero no se te abre documentación. Pone en tramitación, punto. Ni documentos ni nada. ¿Vale? No sé, vamos a ver, el punto fue debatido en comisión, creo que fue también fue por favorable. Urgencia. Fue por urgencia. Ahora estamos comprobando que sí hay acceso, por lo menos yo sí tengo acceso. Que no voy a recurrir ni voy a hacer nada, o sea, que si tenemos que seguir, seguimos para adelante, pero que quede constancia de que nosotros no hemos tenido acceso al expediente. Y además, podemos bajar, ahora cuando tenga el Pleno, vemos a mi ordenador y lo comprobamos. O sea, que no hemos tenido acceso al expediente. Puede haber algún error en los accesos, no en el expediente sí, que sí, obviamente yo sí puedo acceder y... Pero no tenemos acceso. Se ve y no tiene nada. Pone solamente en tramitación, punto. Bueno, pero bueno, que repito, que podemos seguir. No es un tema trascendente a la ciudad de Yin en el sentido de urgente, pero sí es importante, con lo cual yo sí abogaría porque hubiese consenso. Si el voto va a estar condicionado por este punto, y si estamos todos de acuerdo, tampoco. Yo sí lo llevaría adelante. Si no estamos de acuerdo, yo creo que no se tiene que manchar la decisión por un tema procedimental, porque al final es un acceso. El sentido del voto en el Pleno no va a cambiar porque esté el expediente completo o no. ¿Vale? O sea que no. Si queréis, vuelvo a repetir que podemos seguir sin ningún tipo de problema. Yo entiendo que el expediente completo está, se debatió y se accedió a la documentación en la comisión informativa, hay dictamen, por esa parte sí. Que en el expediente concreto del Pleno, donde todos los concejales tienen acceso, alguno de los concejales no tenga acceso, eso puede ser, porque claro, los accesos yo no los puedo revisar, entonces no lo sé.
¿No adscritos tienen ustedes acceso o no? Por saber dónde está... no lo saben. Vale, no lo saben. No vamos a hacer nada. No Lo va a haber recurso los plazos... ninguno ni nada. Que podemos seguir, que no vale para ninguno. Pero solamente quiero hacer constar que no hemos tenido acceso. Sí, el único problema que hay aquí es que las bases de este año sí hay que sacarlas ya, y si nos gustaría sacarla con la aprobación, aunque también depende de luego de la comunicación con la Casa Real. Bueno, si no les parece mal... Gracias, señor alcalde. Las bases, sobre todo la rapidez por hacer este cambio, es porque las bases para la participación en este certamen internacional de pintura hay que sacarlas pues, durante este mes de julio para que la gente que quiera participar tenga el tiempo suficiente para poder realizar sus obras, presentarlas, puesto que hay que realizar, como saben todos, un catálogo y la inauguración de la exposición será el 17 de octubre. Entonces, los plazos son los que son. Si ya nos esperamos al próximo pleno, que sería para el 28 de julio, pues ya vamos muy pegados de tiempo. Habría que hacer un pleno extraordinario solamente para esto. Gracias. Si son partidarios de hacer un pleno extraordinario para este punto, podemos seguir. Pues si no les parece mal, seguimos y lo dejamos solventado. De todas formas, revisaremos el tema del expediente de los accesos por si ha habido algún error, que obviamente algo tiene que haber ocurrido. Vale. Bien, pues entonces... Sigo que no he terminado. Sí, intervenciones. Bueno, no he empezado. Iba a decir intervenciones. No he empezado, claro. Pues tiene la palabra el señor García. Vale. Bueno, decía que no entendía las prisas. Las prisas ahora sí las entiendo, ¿vale? Pero como no teníamos documentación, no sabía dónde estaban las prisas para esto. Entre otras cosas porque, por ejemplo, nosotros presentamos hace casi 2 años una moción para nombrar a Emilio Sánchez como, en este caso, cronista oficial. Hubo que modificar reglamentos, hubo que hacer absolutamente de todo y resulta que a día de hoy aún no tenemos cronista oficial. Antes teníamos uno y desafortunadamente falleció, con lo cual Ellín lleva ya unos meses que no tiene cronista oficial ninguno. Es decir, para unas cosas corremos mucho, pero para otras cosas corremos bastante poco. Y luego, con todos mis respetos a la infanta, con todos mis respetos a la Casa Real, con todos mis respetos a todo el mundo, no sé realmente qué méritos tiene la infanta para que pueda retirar el nombre de la ciudad de Ellín a un certamen nacional de pintura. Sinceramente, no lo entiendo. O sea, no entiendo el motivo de por qué tenemos que retirar un certamen que lleva ya un montón de años, retirarle el nombre de la ciudad de Ellín para ponerle el de la infanta. El de la infanta o el de que sea. Yo creo que está el certamen nacional de pintura o internacional de pintura está lo suficientemente representado con el nombre de la ciudad de Ellín. Pero puestos a dar nombres, yo creo que en Ellín tenemos pintores de la suficiente importancia como para que puedan llevar el nombre del certamen de pintura. Hemos tenido a Antonio Lugardo, hemos tenido a Francisco Reolí, que aunque no sea de Ellín, pero ha hecho toda su carrera en nuestra ciudad. Hemos tenido a Diego Expósito, a Diego de Ellín, y tenemos a Fernando Picornell, que es licenciado en Bellas Artes por Castilla-La Mancha. Yo creo que cualquiera de ellos y cualquiera de otras personas que también son pintores de relevancia, que no he nombrado esta mañana, tienen la importancia suficiente como para darle el nombre al certamen de pintura. Pero vamos, ya repito, yo creo que no tenemos por qué mover un nombre como el de la ciudad de Ellín, retirarlo al certamen de pintura para dárselo en este caso a la infanta. Y me da igual que fuera la infanta, que sea quien sea. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues como se ha comentado anteriormente el señor secretario, a propuesta de alcaldía se llevaba a la pasada Comisión de Cultura esta propuesta para renombrar el Certamen Internacional de Pintura como Certamen Internacional de Pintura Reina Sofía, lo que hoy se trae aquí a pleno, y el dictamen de la Comisión de Cultura fue favorable con los votos favorables de todas las personas que participaron en él, incluidos los del Partido Socialista. Desde el equipo de Gobierno lo que queremos, sobre todo, pues, es destacar la importancia que tiene nuestro certamen de pintura en la proyección cultural de Ellín durante estas 4 décadas desde que se inició. Este certamen ha sido referente pues, no solamente por la creatividad y el talento artístico de los innumerables artistas que han participado en él, sino que ha contribuido en poner a Ellín a nivel nacional. Es innegable el crecimiento que ha tenido en los últimos años, tanto en participación como en calidad del mismo. Además de este potencial que tiene y la importancia que supone a nivel cultural, las obras ganadoras del certamen a lo largo de estos años
forman parte ya de este fondo patrimonial de nuestra ciudad, enriqueciendo así el mismo y haciendo que el ayuntamiento pues, sea una gran colección pictórica de diferentes artistas, técnicas y estilo, lo que la verdad es que es un lujo. Dentro de ellos pues, hay muchos de los pintores y artistas que usted ha nombrado, que hay cuadros, han sido ganadores en algunas ocasiones, lo cual es de reconocer también. En esta línea, ¿no?, la de hacer un reconocimiento y que tenga más proyección a nivel nacional, se ha decidido dar un paso y cambiar el nombre de este certamen para que pase a llamarse, si es que el Pleno así lo considera, Certamen Internacional de Pintura Infanta Sofía. Este nombramiento pues, se debe sobre todo pues, a la lealtad que desde ese ayuntamiento, como todos ustedes prometieron y juraron, al igual que nosotros, la lealtad al rey una vez que tomamos posesión. Y aparte también pues, esta figura de la infanta Sofía simboliza valores de cercanía, de modernidad y del compromiso que tiene la Casa Real con nuestro país. El cambio de nombre pues, lo que refleja es el deseo de fortalecer aún más los lazos que tenemos con la corona y de poner en valor este papel que tiene la Casa Real en nuestro contexto cultural y social. Además, pues, simboliza un reconocimiento a la trayectoria de este certamen y su papel pues, como puente entre culturas, artistas y la historia que une a todos. El que se le ponga el nombre de Infanta Sofía supone un impulso importante para seguir consolidando este evento como un referente internacional, pues sobre todo pues, en línea con los valores de respeto, cultura y unidad. Dentro de la propuesta que se realizaba Alcaldía para justificar un poco el nombre y esta vinculación que Jin tiene con la Casa Real, pues tenemos que sobre todo pues, destaca la concesión del título de ciudad por parte de la reina regente don María Cristina en 1998. El Ayuntamiento de Hellín, el 20 de enero de 1925, en sesión de pleno, otorgó el título de alcaldes honoríficos de Hellín a los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, los reyes de aquel momento. Cabe recordar también la visita que han tenido los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía a Hellín, el 6 de marzo de 1980. Aparte también la última visita que tuvimos fue la de Su Majestad la Reina Doña Sofía en junio de 2015 para inaugurar la Casa Tutelada de Personas con Enfermedad Mental. Aparte luego después diferentes asociaciones y entidades locales como diferentes cofradías y demás pues han nombrado a los reyes en cualquiera de los casos, tanto el rey Juan Carlos I como el rey Felipe VI, hermanos mayores, hermanos honoríficos de sus cofradías, como presidencia de honor en varios de los congresos que han ido celebrando. Así lo que se pretende pues, es dar un paso más. Así que por todo esto consideramos que el dar a este certamen de pintura el nombre de Certamen Internacional de Pintura Infanta Sofía pues, es una forma de honrar la figura de, no solamente de rendir homenaje y de honrar a la figura de la monarca, sino también reafirmar nuestro compromiso con el arte y con la cultura como elementos esenciales de nuestra identidad y nuestra historia. Es un reconocimiento pues, que fortalece sobre todo pues, el orgullo local y la imagen que nuestra ciudad pueda tener en un escenario internacional y pues, solicitamos a este Pleno que se vote a favor de esta propuesta, al igual que se hizo en la correspondiente Comisión de Cultura del pasado lunes. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? No. Pues pasamos a la votación. Votos a favor, la propuesta de alcaldía era cambio de denominación del certamen internacional Pintura Ciudad de Hellín por Infanta Sofía. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues se aprueba con el voto a favor del Partido Popular, de Vox y de los no escritos y voto en contra del Partido Socialista. Aclárense porque en la comisión votaron a favor. Si estas cosas hay que ser un poco más... No son vinculantes, las comisiones no son vinculantes. Sí, no son vinculantes, pero en un tema así, pues lo suyo sería haberlo comentado antes. Un tema así a lo mejor hay que hablarlo antes. Efectivamente. Un tema así a lo mejor hay que hablarlo antes. Pues si en la comisión y no llevarlo por urgencia a la comisión sin votar con nada. Escúcheme, en la comisión, aquí no se ha traído por urgencia, no se ha traído por urgencia. Esto se lleva trabajando, se ha trabajado en la comisión no dicen ustedes nada y ahora votan en contra. Al contrario, es que en la comisión votaron a favor. A lo mejor si hubiesen votado que no en la comisión, esto se sigue negociando, porque a un tema como este, aquí buscábamos la unanimidad, como se encontró en la comisión. Aclárense un poco. Bueno, vamos. Bueno, efectivamente, eso es un tema que también los técnicos de esta casa también estaban a favor. Bueno, seguimos. Menos mal que en las mociones pues hay más puntos de encuentro. No, ya está votado. Hay 3 mociones, las voy a resumir así un poco.
una moción conjunta presentada por PP y Vox, que finalmente se suma también PSOE, una moción de Vox que mediante una modificación de la moción nos sumamos también todos los grupos políticos, y una moción del Partido Popular que también se suman Vox y PSOE, con lo cual 3 mociones apoyadas por los 3 grupos políticos, así que las 3 mociones las va a leer el secretario. Si le parece bien, empezamos por el punto 10, moción conjunta de los 3 grupos para la creación de un registro municipal de personas electrodependientes e implantación de medidas de asistencia ante posibles cortes eléctricos. Tiene la palabra el señor secretario. Pasamos a dar lectura a la moción. Exposición de motivos. El pasado 28 de abril de 2025, un fallo masivo en la red eléctrica dejó sin suministro a toda la península ibérica durante varias horas. Este apagón, de carácter excepcional, ocasionó serios trastornos a personas, familias y empresas, pero tuvo consecuencias especialmente graves para las personas electrodependientes, es decir, aquellas que necesitan de dispositivos eléctricos para funciones vitales, como respiradores, equipos de diálisis domiciliaria o incluso sillas de ruedas eléctricas. Es preciso que desde las administraciones públicas, en la medida de lo posible, se procure aliviar el enorme padecimiento que esta situación de alta dependencia genera para las personas afectadas, sus familias, personas cuidadoras y, en última instancia, toda nuestra sociedad. Durante la mencionada emergencia se produjeron situaciones de desasistencia y, en algunos casos, a nivel nacional, fallecimientos entre este colectivo vulnerable, tal y como han reflejado los medios de comunicación. Estos hechos han puesto de manifiesto la ausencia de protocolos específicos de actuación ante este tipo de crisis, así como la necesidad de contar con registros que permitan identificar, localizar y asistir con rapidez a quienes se encuentran en situación de dependencia eléctrica. Conforme a lo dispuesto en el artículo 148.1.20 de la Constitución española, que habilita tal posibilidad, en la actualidad ha asumido competencia en materia de asistencia a la región de Castilla-La Mancha, artículo 31 de la Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.3c de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y de la legislación nacional, estatal y de la normativa regional autonómica concordante, el municipio de Ellín ejerce competencias en materia de prestación de servicios sociales. En el ejercicio de dichas competencias se considera necesario implementar medidas desde el ámbito municipal que refuercen la capacidad de respuesta institucional ante eventuales situaciones de riesgo eléctrico, a fin de amparar a las personas afectadas, sus familias, personas cuidadoras y, en última instancia, a toda nuestra sociedad. Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, crear un registro municipal voluntario de personas electrodependientes con las debidas garantías de confidencialidad y protección de datos personales, de adhesión estricta y totalmente voluntaria y libre, que permita identificar a las personas residentes en el municipio que dependan de dispositivos eléctricos indispensables para mantener su vida, preservar su salud y facilitar la autonomía personal y familiar. Segundo, establecer en colaboración entre los servicios sanitarios del GAI de Ellín, los servicios sociales municipales y protección civil, un protocolo de actuación específico para los cortes programados e inevitables o situaciones imprevistas de interrupción del suministro eléctrico y pérdida de comunicaciones, que incluya medidas de localización y contacto inmediato con las personas inscritas en el registro, así como el traslado urgente y la puesta a disposición de dispositivos que estén disponibles que garanticen el suministro, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpidos, aplicando en todo caso un orden de prioridad en función del nivel de dependencia y de urgencia vital. Tercero, facultar al alcalde para cuantas acciones resulten necesarias. Muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿No adscritos? Sí. Tiene la palabra el señor José Miguel Vela. Tienen que pasarlo. Gracias, señor alcalde. Intervengo en esta moción para mostrar mi apoyo firme y decidido a la moción conjunta que han presentado los diversos grupos políticos para la creación de un registro municipal para personas electrodependientes, así como para la implantación de un protocolo de asistencia ante posibles cortes eléctricos. Lo hago desde una convicción clara, la obligación moral y legal de proteger a nuestros vecinos más vulnerables, entre ellos
las personas electrodependientes que representan uno de los colectivos con un mayor riesgo vital ante situaciones que, aunque puedan parecer temporales o excepcionales, como un apagón, pueden tener consecuencias irreparables. Una persona electrodependiente no es más que aquella que necesita de manera continua o frecuente un uso de equipo eléctrico para poder vivir o preservar su salud. Hablamos tanto de respiradores, concentradores de oxígeno, equipos de diálisis domiciliaria, aspiradores de secreciones, monitores cardíacos o sillas de ruedas monitorizadas. Según datos del Ministerio de Sanidad y asociaciones de pacientes, se estima que hay entre 9.000 y 10.000 personas electrodependientes en España, aunque esta cifra podría estar subestimada por la falta de registros actualizados. La mayoría son pacientes crónicos, personas mayores o con enfermedades neuromusculares, y muchos viven en sus domicilios sin el respaldo constante de una infraestructura hospitalaria. El apagón del pasado 28 de abril de 2025, que afectó a toda la península ibérica durante varias horas, puso de manifiesto la total indefensión en la que se encuentran estas personas cuando el suministro eléctrico falla. No se trata de alarmar, pero sí de ser responsables. Un apagón prolongado, un corte programado o una catástrofe natural no se puede prevenir siempre, pero sí podemos prever cómo actuar cuando ocurre, y eso es lo que pretende precisamente esta moción. Ellín, como municipio, y así aparece en la moción, tiene competencias en materia de servicios sociales, tal y como se establece en el artículo 27.3c de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. También la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en virtud del artículo 31 de su Estatuto de Autonomía, tiene asumidas competencias de asistencia social. Y, por tanto, entiendo que existe una base legal suficiente para la acción municipal. Esta propuesta, que además no impone obligaciones a nadie, ya que el registro sería totalmente voluntario, respetando en todo momento la confidencialidad y protección de datos, sí permitirá contar con una herramienta especial para la actuación rápida y eficaz en caso de emergencia. Además, la creación de un protocolo específico con la colaboración de la Gerencia de Atención Integrada, Protección Civil y Cruz Roja dará seguridad y tranquilidad a estas familias. Dotarlos de equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida, incluso mediante convenios o cesiones temporales, siendo una medida realista y que salva vidas. En definitiva, no entiendo que se trate de una moción política, sino de mera humanidad. Y al no ser una moción ideológica, sino sanitaria, social y preventiva, además también urgente, mi voto será favorable. Muchas gracias. La otra concejal no adscrita. No, vale. Vox, tiene la palabra la señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Primeramente, hacer un inciso en la moción que presentamos conjuntamente en el punto 2. Quitábamos lo de servicios sociales porque sí que no tenía competencia y se quedaba en los servicios sanitarios de la GAI, de Ellín, Cruz Roja y Protección Civil. El apagón del 28 de abril costó la vida a 5 personas a nivel nacional y desde este ayuntamiento debemos poner todos los recursos necesarios y que esté en nuestra mano para que esto no vuelva a ocurrir. Con la colaboración, como ya hemos dicho, de los servicios sanitarios de la GAI de Ellín, de Cruz Roja y de Protección Civil y, cómo no, en la misma línea de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y no hablamos de un apagón general, sino de cualquier situación o actuación para casos de cortes programados e inevitables o ante la interrupción del suministro eléctrico y la pérdida total de comunicación, para localizar y contactar rápidamente con las personas inscritas en ese registro de manera voluntaria, como ya hemos dicho, así como el traslado urgente, si fuera necesario, como dice en el punto 2 de la moción. Debo simplemente dar las gracias a todos los partidos políticos que se han sumado a esta moción, ya que se trata de mirar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de Ellín. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por el Partido Socialista? ¿No? ¿Por el Partido Popular? Señor Pedro García Sequero tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. En 2024, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados instó al Gobierno a regular y definir la situación de los pacientes electrodependientes, así como a establecer medidas de apoyo para garantizar el acceso a suministros de energía, por ejemplo, cuando haya cortes programados o cuando no se pueda hacer frente a las facturas. En este sentido, se pretendía ofrecer seguridad jurídica y también se instaba a atender la demanda para la creación de un registro de este tipo de pacientes para dejar de sentirse abandonados. La iniciativa que traemos hoy a pleno tiene como objetivo crear ese tipo de registro, pero de ámbito municipal, para proteger a los colectivos más vulnerables ante posibles emergencias eléctricas como la que vivimos el pasado 28 de abril. Con este registro lo que se pretende, en colaboración con los servicios sanitarios,
es poder tener localizadas a estas personas electrodependientes y actuar con rapidez, garantizando que situaciones como las vividas no se repitan. Lo importante es que ningún paciente vuelva a pasar por una situación tan angustiosa como las vividas durante el apagón. Además de este registro de carácter voluntario, confidencial y protegido conforme a la normativa de protección de datos, se propone el diseño de un protocolo de actuación específico y prioritario para garantizar la atención a estas personas en situación de emergencia, corte de suministro o evacuación, con la implicación, como bien se ha dicho, de Cruz Roja, Protección Civil y la GAI de Jin. Es fundamental anticiparnos a situaciones que puedan poner en riesgo la vida de personas que dependen de dispositivos electrónicos. Tenemos el deber de velar por la seguridad y el bienestar de los vecinos de nuestro municipio. Se trata de una medida preventiva y de justicia social que refuerza la capacidad de respuesta del ayuntamiento y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas. Desde el Partido Popular estamos convencidos de que contaremos con el voto a favor del resto de los grupos políticos y de los concejales no adscritos de la Corporación Municipal para establecer un mecanismo preventivo que permita actuar desde el primer momento, sobre todo para proteger vidas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, yo simplemente quiero dejar claro que, adelantando un poco el trabajo y en coordinación también con la Concejalía de Sanidad, la semana pasada mandamos sendas cartas tanto al delegado de la Junta como al consejero, como a la gerente de Jin, pidiéndoles que doten de medios, sin tener todavía aprobado este registro, pero pidiendo que dote de medios eléctricos para, en el momento que tengamos el registro, poder actuar. La voluntad de este ayuntamiento se va a ver reflejada aquí, pero los medios materiales, al final, es competencia, la sanidad es competencia de la Junta Comunal de Castilla-La Mancha, y simplemente le pedimos que estudie la opción de dotar a la GAI de Jin, no al ayuntamiento, sino a la GAI de Jin, de esos medios eléctricos que le permitieran, en coordinación con los servicios de emergencia municipales, si se repite esa situación de un apagón puntual o un apagón no programado, pues poder actuar de forma directa. Así que esas cartas se emitieron un poco adelantando el trabajo que dábamos por hecho que se iba a aprobar en este pleno, pero sin hacer referencia al acuerdo plenario, obviamente, sino simplemente que tuvieran la previsión de dotar, que no estamos hablando de una partida presupuestaria importante, estamos hablando de unos pequeños SAIs, que son elementos o instrumentos eléctricos que permiten mantener la electricidad durante 2 o 3 horas, y eso podría salvar bastantes vidas. Así que, si les parece bien, pasamos a la votación. Votos a favor de la moción conjunta de los 3 grupos y la adhesión también de los no adscritos. Voy a decirla tal cual es. Moción conjunta de los grupos del Pleno del Ayuntamiento de Jin para la creación de un registro municipal de personas electrodependientes e implantación de medidas de asistencia ante posibles cortes eléctricos. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es otra moción que se presenta de forma conjunta para la creación sobre el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Perdón. Tiene la palabra el señor secretario. En cuanto a la exposición de motivos, el pasado 21 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA. Una jornada dedicada a dar visibilidad a una enfermedad neurodegenerativa grave, progresiva e incurable, y a apoyar a quienes la padecen y a sus familias. Desde el Ayuntamiento de Jin queremos sumarnos a esta conmemoración. Lo hacemos con el firme compromiso de mantener viva esta causa durante todo el año, más allá de las fechas simbólicas. La ELA afecta al sistema nervioso y provoca una pérdida progresiva de la movilidad, la capacidad de hablar, de alimentarse y de respirar, mientras mantiene intactas las capacidades intelectuales de la persona. Una enfermedad devastadora que genera un impacto profundo tanto físico como emocional en quienes la padecen y una carga inmensa para sus familias y personas cuidadoras. Según los datos de la Sociedad Española de Neurología, en España hay entre 4.000 y 4.500 personas con ELA y se diagnostican cada año unos 900 nuevos casos. En la provincia de Albacete, aproximadamente 40 pacientes diagnosticados con ELA. En toda la región de Castilla-La Mancha se estima que hay alrededor de 170 personas afectadas por esta enfermedad. Por todo ello, se propone al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, reafirmar nuestro apoyo y reconocimiento a todas las personas afectadas por la ELA y a sus familiares y cuidadores. Segundo,
Expresamos nuestro agradecimiento a las entidades sociales, sanitarias y científicas que trabajan incansablemente por mejorar su calidad de vida y por avanzar hacia tratamientos eficaces. Tercero, manifestamos el compromiso del Ayuntamiento de Llín para seguir colaborando con todas las administraciones públicas con el objetivo de garantizar una atención integral, asistencia domiciliaria, apoyo técnico, psicológico y recursos adecuados para estas personas. Y queremos destacar una cuestión especialmente urgente. Cuarto, instamos al Gobierno del Estado a dotar de una partida presupuestaria específica suficiente para la Ley ELA, aprobada por el Congreso de los Diputados, para garantizar su aplicación efectiva. Sin recursos económicos concretos, esta ley corre el riesgo de convertirse en una declaración de intenciones sin impacto real. Las familias no pueden ni deben seguir asumiendo en solitario los costes materiales y humanos que implica la enfermedad. Por tanto, la dignidad no puede esperar. Desde el Ayuntamiento de Llín nos sumamos al llamamiento de las asociaciones, enfermos, familiares, cuidadores y afectados que desde hace años impulsan una labor imprescindible en nuestro territorio, porque cada vida cuenta, porque la ELA no puede seguir esperando y porque la justicia social también se mide por cómo cuidamos a quienes más nos necesitan. Muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, pues pasamos a SIS. Bueno, intervención del portavoz del Partido Popular, Pedro García Sequer. Gracias, señor alcalde. El pasado 21 de junio, como bien dice la moción, se celebró el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA. Un día importante para sensibilizar a todos, informar a la población en general y para tomar conciencia sin mirar hacia otro lado, porque esta enfermedad neurodegenerativa y sin cura afecta a alrededor de 4.000 personas en España y se diagnostican alrededor de un millar de casos cada año. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular reafirmamos nuestro apoyo y reconocimiento a todas las personas afectadas por la ELA y a sus familias y cuidadores. Igualmente mostramos nuestro agradecimiento a las entidades sociales y de todo tipo que trabajan por mejorar su calidad de vida y por avanzar en tratamientos eficaces. No nos podemos quedar solo en estos apoyos y agradecimientos. También es el momento de exigir al Gobierno de España que cumpla con su parte, pues tal y como denuncia la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA, a 7 meses de la entrada en vigor de la Ley 3/2024, conocida como la Ley ELA, las ayudas directas a los pacientes siguen sin materializarse. Una ley que tiene como objetivo establecer un marco jurídico que refleje el compromiso de la sociedad y, en particular, de las administraciones públicas competentes, de asegurar un trato digno, respetuoso y adecuado para las personas incluidas en su ámbito de aplicación, así como a sus familias, teniendo en cuenta particularmente los reducidos rangos temporales de supervivencia en el caso de la ELA y otras enfermedades similares. A pesar del consenso político que permitió la aprobación de esta normativa, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin evaluar la dotación económica que requiere, ni activar los fondos para que los enfermos y familiares obtengan la ayuda económica necesaria para afrontar la enfermedad. Ante esta falta de apoyo económico, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presentó el mes pasado una proposición no de ley para que se habilite la financiación con la máxima urgencia. Según el estudio de costes de la ELA para las familias en España, elaborado por la Fundación Luzón y publicado en octubre del año pasado, los costes anuales, considerando solamente los costes directos que actualmente asumen la familia de los enfermos, oscilan entre los 184 millones de euros y los 230 millones de euros y requieren, obviamente, de una financiación específica. Como el Gobierno de Pedro Sánchez no ha llegado a presentar propuesta de presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio, ni ha habilitado las partidas presupuestarias necesarias en el contexto de las cuentas prorrogadas desde 2023, se le insta a que garantice la dotación presupuestaria para que resulte necesaria para asegurar los avances que contempla la Ley ELA. A día de hoy son muchas las familias que no reciben el apoyo necesario y los pacientes continúan sin acceso a cuidados especializados, porque la ley que debía garantizar estos derechos ya está aprobada, pero su aplicación efectiva sigue pendiente. La ausencia de dotación presupuestaria del Gobierno refleja su falta de sensibilidad y de compromiso institucional, y su inacción sigue teniendo un impacto directo sobre quienes más lo necesitan y que necesitan una respuesta más ágil y eficaz. Se debe actuar con más rapidez y eficacia, especialmente en casos como el de la ELA.
en los que los pacientes necesitan cuidados complejos y una atención integral, porque solo desde la diligencia se les puede ofrecer los mejores servicios sanitarios y seguir apoyando la investigación. Muchas gracias. Gracias. ¿Intervenciones no escritos? No. Por el Grupo Vox, Raquel Tomás tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que la moción quedaba clara conforme estaba. Dar las gracias a la suma otra vez de todos los partidos políticos, porque en estos temas no debe haber color político. Yo creo que con la suma de todos los partidos queda claro que desde este Ayuntamiento de Llín, estamos por esos pacientes y por esas familias que no pueden asumir esos costes, y que queda claro en la moción lo que pedimos desde todos los grupos municipales. Muchas gracias. Gracias. Señor García, del Partido Socialista. Más o menos en la misma línea que la portavoz de Vox. Yo creo que hay veces que algunas intervenciones, si no sobran, por lo menos están un poco de más. Yo me creo que esta moción era una moción conjunta entre todos los grupos políticos, pero parece que aquí cada uno lleva su película. Pero bueno, de todas formas, vamos a seguir apoyando la moción, vamos a formar parte de ella, y agradecer a la portavoz de Vox que haya permitido eliminar el punto 5 para precisamente eso, para que todos estemos en la misma dirección. Gracias. Señor Pedro García. Gracias, señor alcalde. El consenso que tenemos los grupos políticos está claro, el consenso municipal a razón de la moción está claro. Otra cosa, lo que no podemos es ponernos una venda en los ojos y no hablar de la realidad. La realidad es que tenemos una ley y que esa ley, como cualquier otra, hay que dotarla presupuestariamente. Mientras que no la dotemos presupuestariamente, podemos hacer lo que queramos y decir lo que queramos y unirnos todos y presentar una moción para proteger a estas personas, pero al final, si no tienen dotación económica, no podemos hacer frente a su enfermedad. Muchas gracias. En teoría es el tercer turno, pero por alusiones le ruego brevedad a todos. Gracias. Yo lo único que digo es que si hacemos la moción conjunta, ¿vale?, tenemos otros mecanismos para denunciar lo que queramos. Es decir, en el salón de pleno yo no voy a ser quien le corte usted la palabra, ni mucho menos, pero sí tenemos otros mecanismos para decir lo que pensamos. En esta moción estábamos todos en la misma dirección, no hay problema ninguno, pero después de lo que ha dicho usted, ¿ahora qué hago yo? ¿Me retiro el voto y voto en contra o qué hago? No es usted que no, ¿vale? Entonces yo creo que hay otros mecanismos. Usted sale mañana de una rueda de prensa y pone a parir a quien usted quiera, pues mire, pues ya está. Pero no en este momento, porque cuando estamos, las tres siglas, estamos apoyando el mismo manifiesto. Ya la última intervención, señor García Sequero. Vamos a ver, hemos dejado claro en la Junta de Portavoces que vamos a apoyar las mociones, lo cual no es óbice para que cada uno diga e interprete lo que tenga que decir e interpretar. Es decir, no creo yo que... ¿Ya lo sabemos otra vez? No, pero quiero decir, vamos a ver, estamos apoyando una moción, no estamos aquí para decir... Vamos a ver, la moción además dice lo que dice. Sí, sí, perfecto. Yo creo que uno de los puntos dice que hay que dotar presupuestariamente, ¿sí o no? A ver si es que yo no me he leído la moción, creo que sí. Está claro. Bueno, yo creo que está suficientemente debatida y casi de más. Lo importante es que en este pleno del Ayuntamiento estamos todos a favor de los enfermos y familiares de esa enfermedad, que es una enfermedad muy dura, degenerativa. Todos conocemos, o casi todos podemos conocer algún afectado por la enfermedad, y mostrar la unidad es lo importante en este pleno. Así que vamos a votar directamente la moción. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 12, moción también conjunta para la creación de un centro de tratamiento renal y de hemodiálisis en el sur de la provincia de Albacete. Tiene la palabra el señor secretario. La exposición de motivos de la moción es la siguiente. La provincia de Albacete, con una extensión de cerca de 15.000 kilómetros cuadrados y una parte montañosa en la sierra de Alcasegura, cuenta con 87 municipios. De estos, 18 se sitúan a más de 90 kilómetros de la capital y 24 a más de una hora de distancia en condiciones normales de viaje. Actualmente solo existe una localidad en la provincia de Albacete con servicios de hemodiálisis, la capital, que asciende a 387.000 habitantes de su provincia, además de a unos 40.000 habitantes de varios pueblos de Cuenca. Entre la clínica Abirecun y el hospital de Albacete Capital, algo más de 200 pacientes de Albacete y alrededor de 20 de Cuenca reciben hemodiálisis, alcanzando un número de pacientes próximo
a su nivel máximo de capacidad. Esta situación es excepcional en España, ya que la inmensa mayoría de las provincias españolas cuentan con 2 o más localidades con centros de hemodiálisis. A modo de ejemplo, Ciudad Real, con 506.000 habitantes, dispone de 4 centros en 3 localidades: Ciudad Real, con 2, Alcázar de San Juan y Puerto Llano. Y Toledo tiene 3 centros en 2 localidades, Toledo y Talavera de la Reina. El elevado número de pacientes en hemodiálisis de la comarca sur de Albacete soporta tiempos de viaje diarios que oscilan entre 2 y 4 horas de viaje directo. A esto se suman las paradas y esperas para recoger a otros pacientes, lo que hace que el tiempo de viaje diario, realizado 3 veces por semana, supere habitualmente las 3 horas y puede llegar hasta 5 en condiciones normales. Estas condiciones penosas se dan en enfermos crónicos que deben soportar durante muchos años, además de someterse a las 4 horas de diálisis. Esta situación es altamente discriminatoria para los pacientes de Albacete, en comparación con provincias vecinas, llegando incluso a obligar a algunos a dejar su pueblo de residencia para poder recibir el tratamiento vital que precisan. Hemos visto en las últimas semanas cómo la sociedad civil ante esta situación se ha movilizado y en iniciativas particulares como las peticiones de apoyo mediante la plataforma change.org se está plasmando la realidad de decenas de pacientes renales de Jin que tienen que recorrer más de 100 kilómetros varias veces por semana para recibir hemodiálisis, lo que se considera una situación inhumana, insostenible y peligrosa. Esta situación penosa se ve ampliamente incrementada cuando los pacientes son de localidades todavía más lejanas de Albacete, como son las pedanías del propio municipio o de los pueblos de la comarca de la Sierra del Segura. Estudios internacionales confirman que un tiempo de viaje más prolongado se asocia significativamente con un mayor riesgo de mortalidad y un viaje superior a 1 hora ya implica un incremento significativo en el riesgo vital y en la calidad de vida. Aunque el pliego de condiciones de transporte sanitario considera las características especiales de los pacientes de hemodiálisis, partiendo de rutas especiales y otros tipos de transporte con autorización, la solución a largo plazo debe ir más allá. La reducción de un 15% de pacientes en la clínica Avericum y en diálisis del Hospital de Albacete no generaría un desequilibrio importante, más aún cuando estos centros están casi saturados. Un avance significativo se logró en el pasado mes de enero cuando la Gerencia de Atención Integrada GAI de Jin, dependiente del SESCAM, amplió su cartera de prestaciones con la incorporación de nefrología para el diagnóstico y evaluación inicial de pacientes. Este fue considerado un primer paso para solucionar la discriminación de los enfermos en diálisis y para reducir distancias, desplazamientos y el tiempo de viaje que deben soportar. Es importante recordar que en noviembre de 2024 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron 2 resoluciones para dotar al área sanitaria de Jin de un centro de hemodiálisis. Sin embargo, han transcurrido 7 meses desde la dicha aprobación y no se han realizado avances ni aproximaciones para su establecimiento, a pesar de que en el pliego actual de contratación, el expediente 1872 se encuentra vencido desde 2024 y el SESCAM no ha dado señales de actualización ni de cumplimiento. La sociedad civil, a través de plataformas como change.org, está exigiendo el cumplimiento de estas promesas. Los pacientes, familiares y ciudadanos demandan que el SESCAM actualice de forma inmediata el pliego público, incluyendo la creación de un centro de hemodiálisis para el área de Jin, que se cumplan las resoluciones aprobadas en las Cortes de Castilla-La Mancha y que se escuchen a los pacientes renales y se les dé voz en las decisiones que afectan a su calidad de vida, tal como recogen los derechos en la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Por todo ello, y para seguir avanzando en la mejora de este servicio sanitario vital, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha a que, en base a la anterior exposición de motivos y sin perjuicio de muchos otros que se puedan añadir, estudie de forma efectiva y con carácter de urgencia, bajo criterios técnicos, sociales y económicos de mejora y optimización del servicio dado a los pacientes, la creación de un centro de hemodiálisis en Jin. Este centro se ocuparía de más de 30 pacientes de las localidades próximas, incluyendo las zonas de la comarca de la Sierra del Segura y Campos de Jin. Reduciría en casi medio millón de kilómetros anuales de desplazamientos de pacientes hasta Albacete. Segundo,
Asimismo, se solicita que, de cara a la confección de los próximos presupuestos regionales para el ejercicio 2026, se incluya una consignación presupuestaria suficiente para la instalación y puesta en marcha del servicio de hemodiálisis en Ellín durante el primer semestre de 2026, garantizando así el compromiso adquirido en las Cortes de Castilla-La Mancha. Tercero, dar traslado de esta petición a las autoridades sanitarias regionales, a los delegados de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete y a los gerentes del GAI de Ellín y Albacete. Y cuarto, dar traslado a los ayuntamientos integrantes del GAI de Ellín para que se sumen, si así lo estiman oportuno, a esta petición. Gracias. Bueno, esta moción se suma a las mociones ya presentadas tanto en el Ayuntamiento de Ellín hace algo más de un año, como en la Diputación de Albacete, como la iniciativa liderada por todos los grupos políticos de las Cortes de Toledo, donde se demuestra que hay consenso político en mejorar la situación de estos enfermos en la zona de Ellín y cercanas a Ellín. Y lo que suma esta moción es el paso del tiempo, que entendemos que es suficiente, o por lo menos ha sido el que han necesitado las autoridades sanitarias para hacer los estudios pertinentes, para acercar ese servicio de hemodiálisis aquí en Ellín. El cambio de situación en el hospital de Ellín, donde las condiciones para crear ese servicio han mejorado en los últimos meses, y las iniciativas ciudadanas, con el ejemplo de la moción, el change.org, que se están movilizando, reclamando ese servicio, y la oportunidad, que por eso se presentó, yo creo que estamos todos de acuerdo, la oportunidad de que el Gobierno regional en sus presupuestos para el año que viene, que se están elaborando ya, pues tenga en cuenta alguna partida presupuestaria para instaurar ese servicio aquí en Ellín, como así tienen el mandato de las Cortes de Toledo. Así que, si quieren debatirlo, yo les pediría brevedad, y si no, yo creo que la moción ha sido suficientemente clara. Pero bueno, tienen turno de palabra. ¿No escritos? Vox. Señor Faustino Moreno tiene la palabra por el Grupo Vox. Muchas gracias, señor alcalde. Desde nuestro Grupo Municipal Vox siempre hemos apoyado esta iniciativa para que se pueda implantar ya de una vez este servicio en nuestro hospital. Iniciativa que ya empezó su andadura en el año 2017 y que esperemos que por fin este año se consiga. Gracias. Gracias. Por el Partido Socialista, señor García. Sí, yo no iba a hablar, pero ya no queda más remedio. En fin, bueno, voy a intentar poner un poco de luz también a lo que se está haciendo en la actualidad y los datos que tenemos. En primer lugar, bueno, pues mostrar nuestra comprensión absoluta a las reivindicaciones de los familiares y apoyar esas reivindicaciones que están haciendo para que esas 30 familias reciban la hemodiálisis en nuestra ciudad. Y así también, bueno, pues agradecer a la Gerencia de Atención Integrada allí en su trabajo diario y la atención sanitaria a través de la facultativa especialista de nefrología que se da a estos pacientes. Desde su incorporación hace año y medio se ha mejorado la detección y el seguimiento de una enfermedad renal crónica. Ahora hay un mayor porcentaje de diagnóstico de enfermedad en estados precoces, por lo que el manejo específico de los tratamientos está ayudando a frenar o disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. En Ellín, con la unidad de nefrología, algo que no teníamos hace año y medio, la nueva cartera de servicios permite en nuestra ciudad atender, además en consultas externas de nefrología, pues otros tipos de patologías. Se hace un seguimiento de pacientes ERCA con grado 4 o 5 con especial orientación hacia el cuidado, consulta de enfermedades genéticas, diagnosticación de pacientes con enfermedades hereditarias de afección renal y ayudando a detectar sus casos familiares, consulta de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, consulta de valoración pretrasplante renal y consulta de trasplante renal compartida con el centro de referencia. A lo que tenemos que añadir que la asistencia de la unidad también supone una mayor relación con la atención primaria, y no olvidamos también que la presencia de una profesional permite el seguimiento de los pacientes hospitalizados. Con estos datos comprenderán que la mejora es evidente para muchos pacientes en Ellín y la comarca que necesitan atención sanitaria especializada en nefrología, más allá de los que precisan esa diálisis. Recordar que hubieron dos proposiciones de ley que se llevaron a las Cortes de Castilla-La Mancha, una por el Partido Popular y otra por Vox, y que las dos fueron aprobadas. Y también que la existencia de la unidad de nefrología en el Hospital de Ellín es un hito palpable en la historia sanitaria de nuestra ciudad y que marca el camino para futuras mejoras en este ámbito.
Yo sí quisiera un breve apunte de que a lo mejor cuando se habló de que las dos propuestas que se aprobaron en las Cortes o no lo explicamos bien o algo fue que parecía que se iba a poner el servicio de forma inmediata y no era así, sino que había que hacer un estudio pertinente. El estudio lo están elaborando y me imagino que en breve fecha tendremos noticias. Gracias. Señor Pedro García Sequero. Gracias, señor alcalde. Lo que estamos solicitando de nuevo en esta moción conjunta es que de cara a la confección de los presupuestos regionales, pues para el ejercicio 2026, se incluya una consignación presupuestaria suficiente pues, para la instalación y puesta en marcha del servicio de hemodiálisis en Ellín durante el primer semestre de 2026, así garantizando el compromiso adquirido ya en las Cortes de Castilla-La Mancha. Es verdad que en noviembre de 2024 se aprobaron en las Cortes 2 resoluciones para iniciar los trabajos y estudio técnico de cara a la implantación de este servicio, de este centro de hemodiálisis en Ellín. Los pacientes, como bien se ha dicho, están organizando con plataformas y asociaciones, tienen que soportar largos tiempos de viaje diarios para su tratamiento y esto pues, da lugar a condiciones penosas en enfermos crónicos que deben pues, soportarla ya durante muchos años. Es una situación inhumana, insostenible y peligrosa para muchos de ellos. Además, esto se incrementa con pacientes además que vienen de localidades pues, más alejadas de lo que es Albacete capital. Ya que, como bien se ha dicho, tenemos un servicio de nefrología, una nefróloga que desde enero está en nuestro hospital, estamos convencidos que también apuesta por esta puesta en marcha de este servicio. Insistimos que hay que cumplir los acuerdos que se aprobaron en los diferentes órganos. Los pacientes exigen que se cumplan estas promesas, que SESCAN además actualice de forma inmediata el pliego público, incluyendo la creación de este centro de hemodiálisis para el área de Ellín. Pliego que, aunque está vencido, pues también se estaba incumpliendo porque exigía, la verdad, la presencia física de un nefrólogo durante la diálisis y esto no estaba ocurriendo en muchos casos. Las vidas de estos pacientes pueden mejorar notablemente con la implantación cada día más urgente de este centro de hemodiálisis, lo que supondría pues, que disminuiría de manera muy considerable las distancias, sin excepción, al total de pacientes que residen en territorio adscrito a la Agencia de Atención Integrada de Ellín, posibilitaría el establecimiento de un servicio único de transportes para personas enfermas del riñón, evitando rutas tan largas y sinuosas, invitaría a la promoción de técnicas de diálisis domiciliaria para aquellos pacientes más jóvenes y con esperanza de ser trasplantados, y se fomentaría la inclusión social, laboral, educativa y eventualmente familiar, y de igual forma se impulsaría al reducir considerablemente los tiempos de los desplazamientos, el disfrute del ocio y el tiempo libre de todos los pacientes. Además, esta demanda, como bien se ha comentado, viene de lejos. Algunos recordatorios. En el pleno de mayo de 2017, el cesado de plenos, también se aprobó una moción similar. En el año 2019, la Asociación de Enfermos Renales también se reúne con representantes de la Consejería de Sanidad para este centro de hemodiálisis de Ellín. En el verano de 2023, la misma asociación ya demandaba este servicio y en el pleno de febrero de 2024 pues también se aprobó la petición a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Cuánto más tendrán que esperar? ¿Cuánto más habrán de sufrir? Esperemos que en esta ocasión pues, se atienda esta petición que hacemos con esta moción desde la Consejería de Sanidad y que, en definitiva, pues, el Gobierno regional recoja esta sensibilidad y con voluntad política atienda a la creación de este centro de hemodiálisis tan primordial y necesario para muchos pacientes y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba por unanimidad. Pasamos a asuntos urgentes. Lo explico yo, ¿no? De los puntos 15 y 16, que son también en el Pleno como dación de cuenta, son puntos de votación, con lo cual pasan a puntos de urgencia. Hay que votar la urgencia también. El primer punto es cuenta de recaudación 2024 de Aqualia. La urgencia es por aprobarlos con prioridad y además se ha debatido ya en la Junta de Portavoces, así que votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba la urgencia. Vamos a votar, si les parece bien, la segunda urgencia y así ya quedan votadas y pasamos a los puntos. El punto 16, que pasaría a urgencia, sería la cuenta de gestión y recaudación de Gestalba, también en 2024. Por el mismo motivo, se vota la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Queda aprobada también por unanimidad. Bien, pues pasamos a debatirlos. El primer punto es cuenta de recaudación 2024 de Aqualia. Tiene la palabra el señor interventor.
Dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el pasado 25 de junio, se trae a pleno para su aprobación, si procede, la cuenta de recaudación de la empresa adjudicataria del servicio de aguas, de FC Aqualia, por la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos de 2024. Por parte de la Tesorería Municipal se informa favorablemente dicha cuenta, proponiendo al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la cuenta de recaudación por la tasa de recogida de residuos urbanos de 2024 presentada por Aqualia. Gracias. ¿Intervenciones? Pues pasamos a la votación directamente. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto siguiente es la cuenta de recaudación 2024 de Gestalba también. Cuenta de gestión y recaudación. Tiene la palabra el señor interventor. Dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el pasado 25 de junio, se trae a pleno para su aprobación, si procede, la cuenta de recaudación de Gestalba. La cuenta incluye la gestión de la recaudación del IBI, IAE, vehículos, multas, etc. Por parte de la Tesorería Municipal se informa favorablemente, proponiendo al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la cuenta de recaudación y gestión de Gestalba correspondiente al ejercicio 2024. Gracias. ¿Intervenciones? No las hay. Pasamos a la votación directamente. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Bien, retomamos el orden normal del Pleno con el punto 14, que es dación de cuenta de decretos, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno local. Como saben, están físicamente en secretaría, si quieren consultarlas en papel, y en el expediente del Pleno también de forma digital. Pasamos al punto 17, que es dación de cuenta del Plan de Acción de Control Financiero para el 2025. Tiene la palabra el señor interventor. La Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el pasado 25 de junio, se dio por enterada del Plan de Acción de Control Financiero de 2025. Corresponde al presidente de la Corporación la formalización de un plan de acción que determine medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen. En este caso, la única que requiere actuaciones correctoras es la de los contratos recurrentes, porque hay que licitarlos. Se ha puesto como medida el intentar sacar el máximo número de licitaciones. Gracias. ¿Alguna intervención? No. Pasamos al punto siguiente, que de punto 18, que es también dación de cuenta del cumplimiento del Plan de Acción de Control Financiero. Tiene la palabra el señor interventor. La Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el pasado 25 de junio, se dio por enterada del cumplimiento del Plan de Acción de Control Financiero de 2024. Consta el informe de Secretaría en el que se explica que del análisis de los contratos que figuran en el informe de omisión de la función interventora, tan solo se están tramitando los contratos de suministro de combustible, pero de los restantes no consta que se haya solicitado por los responsables de las concejalías respectivas ni por la alcaldía la tramitación de los mismos a esta Secretaría. Finalmente, procede a indicar que los contratos recurrentes a los que se ha hecho alusión en el párrafo precedente se han incluido en el elaborador del plan anual de contratación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No. Pues pasamos al último punto, ruegos y preguntas. Por parte de no adscritos no hay preguntas, por parte de vos no hay preguntas. Tiene la palabra el señor Andújar por parte del Partido Socialista. Nuevo señor alcalde, son 3 preguntas y un ruego. Todas tienen relación con el tema del patrimonio local, pero no todas van dirigidas exactamente a la concejala de patrimonio. La primera de ellas, la primera pregunta, es referente a la Torre de Iso. Al principio de su mandato corporativo, señor alcalde, señora concejala, ustedes sacaron del plan de sostenibilidad turística la Torre de Iso, ya se debatió en su día. En aquel momento dijeron que iban a realizar otro tipo de actuaciones en la Torre de Iso, incluso creo que en los presupuestos se contemplaba alguna de estas partidas para hacer actuaciones en la Torre de Iso. El año pasado también le preguntamos, pero al parecer, y según nos contestaron, el equipo de investigación del CSIC de Julio Navarro no había obtenido subvención y no actuó en la Torre de Iso. La pregunta es, ¿este año se han puesto en contacto con usted? ¿Van a realizar alguna actuación en la Torre de Iso? Y además de esas actuaciones de prospección o de tema arqueológico, ¿se va a realizar alguna actuación de protección de las cubiertas, como había en su día una especie de anteproyecto memoria que también realizó el equipo de Julio Navarro?
y si se va a proceder a esas labores de protección. La segunda, bueno, no sé si dirigírsela al concejal de Semana Santa, al señor López, porque era el que preguntaba habitualmente durante el anterior mandato corporativo respecto a otro bien patrimonial que no es de titularidad municipal, como es la Casa Salazar. En aquellos momentos y hace ya alrededor de 3 o 4 años, siendo yo concejal de Patrimonio, hubo una reunión a 3 bandas con la propiedad, con los técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con el Ayuntamiento, tanto a nivel técnico como a nivel político, y se le instó a la propiedad que realizase algún tipo de proyecto para salvaguardar la Casa Salazar dentro de las directrices de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y siendo bastante generosa en ese aspecto los técnicos de la Junta, a nivel de que se podían realizar determinadas actuaciones a pesar de ser un bien protegido. Mi pregunta es, ¿se han retomado esas conversaciones con la propiedad? ¿Se ha avanzado en algún aspecto en este sentido o se tiene previsto por parte del Ayuntamiento retomar esas conversaciones? Porque hasta donde yo sé, y en aquel momento no habían presentado nada, ningún tipo de proyecto los propietarios, y por saber cómo estaba el tema en ese aspecto. Y la tercera va dirigida directamente a usted, señor alcalde, y es sobre otro bien patrimonial del municipio, como es el Teatro Victoria de Llín. Hace unos meses, creo que tanto aquí en el Salón de Plenos, si no recuerdo mal, como en la prensa, usted dijo que se habían iniciado conversaciones para una posible o futura adquisición de este bien por parte del Ayuntamiento de Llín. Queríamos saber en qué momento se encuentran esas conversaciones, si se ha avanzado algo en esas conversaciones y, en el caso de que se haya avanzado, si se ha previsto algún tipo de financiación para esa adquisición. Supongo que aún no estará la cosa tan avanzada, pero en todo caso supongo que si se produjese habría que recurrir a algún tipo de endeudamiento o al crédito. Y la última pregunta, la última no es una pregunta, es un ruego, ya que ustedes tienen la costumbre de cambiar a las cosas el nombre, tanto al recinto ferial Baldomero Marín por Virgen del Rosario, como a la Lumbra ponerle Feche, como recientemente en este mismo Salón de Plenos, en esta misma mañana, hemos visto que le han cambiado el nombre al certamen de pintura. Mi ruego es que el certamen literario, que se ha perdido en estos 2 años, pues aunque sea que le cambien el nombre, que lo llamen Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, o Reina Leticia, o Amadeo de Saboya, o Feche, o Virgen de Lourdes, pero que recuperemos el certamen literario. Muchas gracias. Sí, señor Reijas, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Yo tengo un ruego muy breve y es en relación con el carril bici, que se usa habitualmente durante todo el año, pero más aún en verano, que más deportistas o más apetece a la gente en general practicar ciclismo, y el mismo pues no se encuentra en las mejores condiciones. Encontramos muchas ramas y sobre todo cristales, que raro es el día que si pasamos por el carril bici pues alguna de las ruedas de la bicicleta termina pinchándose, y para evitar eso nos trasladamos más a la carretera que al propio carril bici. Dejamos de usarlo en algunos tramos y supone muchas veces un peligro. Yo sencillamente tengo ese ruego, que en medida de lo posible pues que se limpie el mismo y se adecue. Como digo, se utiliza todo el año, pero sobre todo más en verano, y aparte en verano el sol también está más alto, también ciega más a los coches. Es mucho más importante ir por el carril bici en esta época del año, y el ruego es sencillamente eso, que en medida de lo posible pues que se limpie y se adecue el mismo. Nada más. Gracias. Tiene la palabra. Sí. Gracias, señor alcalde. Con fecha del 24 de junio se firmaba por parte del señor alcalde una resolución donde se hacía constar la retirada de la oferta de la empresa Eurotauro Luján y donde se proponía al siguiente licitador, J. Luis S.L., como adjudicatario del contrato, y se le instaba a que presentara la documentación pertinente. Hemos repasado el pliego de prescripciones técnicas y en el apartado segundo, obligaciones del adjudicatario, punto 1, festejos mínimos obligatorios, aparece la necesidad de que en la corrida de toros a celebrar durante la Feria de Llín deberá de contar con un profesional de la categoría A, de su grupo de clasificación según el Registro General de Profesionales Taurinos. Si no recordamos mal, la oferta presentada por J. Luis S.L. estaba compuesta por los diestros José María Manzanares y Morante de la Prueba. Y según comentarios de la propia concejala y el asesor taurino durante la mesa de contratación, ambos pertenecen al grupo P y no al grupo A. Y nuestra pregunta es,
que si por el hecho de no cumplir este requisito no es motivo suficiente para excluirlo de esta licitación, entendemos que este incumplimiento podría servir para que otras empresas que no han optado o no han participado en esta licitación puedan presentar un recurso contra el mismo. Gracias. Sí, tiene la palabra, señor. Gracias. Bueno, con la declaración de bienes, a día de hoy algunos concejales sí ya han regularizado su situación en la página web, pero por parte del equipo de gobierno siguen faltando 4 declaraciones de bienes. No podemos sacarlo al tema de la actualización de la página web, porque sin embargo sí han corrido mucho para a la señora concejala del grupo, bueno, o no adscrita, María Dolores Real, antes de este pleno ya estaba como concejala no adscrita y su declaración de bienes estaba como concejala no adscrita. Entonces, no entiendo, digamos que no es problema de la página web, vengo a decir, ¿no? Pero que siguen faltando 4 por presentar todavía. Y por otro lado, un ruego, en este caso, estamos preocupados por el estado en que se encuentra la obra de adecuación del espacio joven del edificio La Lonja, tanto por su estado de ejecución como por el administrativo. En cuanto a su ejecución, sabemos que la obra se encuentra paralizada, que ha sido objeto de algún robo que otro e incluso que la empresa adjudicataria se ha llevado sus herramientas y su maquinaria. Por la parte administrativa nos consta, a través de los informes que hemos solicitado de intervención, que la partida presupuestaria para seguir con la obra no tiene crédito suficiente para cubrir el contrato firmado. Por una parte, a fecha 3 de febrero, la primera solicitud, el crédito existente era de 119.000 euros, a todas luces insuficiente para cubrir la totalidad del contrato. Y por otra, a fecha 23 de junio, en el informe se nos dice que existe partida por importe de 450.000, pero que no se puede utilizar debido a que está vinculada a la partida de ingresos de venta de parcelas. Vamos, como el que tiene un tío en Granada, que ni tiene tío ni tiene Adela. Por ese motivo rogamos al señor alcalde que solicite un informe a los servicios jurídicos y al Departamento de Intervención sobre la posible legalidad, ilegalidad, irregularidad, etcétera, de tener una obra licitada, adjudicada, firmado el contrato y que no tenga consignación presupuestaria. Y no para posibles modificaciones del contrato, sino que no existe consignación presupuestaria ni para cubrir la totalidad del contrato firmado. Asimismo, quisiéramos informar de cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora y qué es lo que procede a hacer según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Obviamente, solicitamos que cuando se tengan los informes se nos pase una copia. Gracias. Tiene la palabra la señora concejal de Cultura y Patrimonio, Dolores Valencia. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, señor Juan Antonio, le contesto. Efectivamente, la semana pasada me puse en contacto con Julio Navarro para ver cuándo podía venir aquí a Ellín para empezar a ver cuándo puede empezar con esta campaña. Son 30.000 euros lo que tiene y aparte luego después salió el otro día una resolución de que unas subvenciones que se daban de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por fin, después de 2 años, se le ha vuelto a otorgar a este proyecto de excavaciones de la Torre de Iso. Entonces, pues en las próximas semanas Julio Navarro vendrá para ver cuándo se pueden empezar esta campaña y la intención es hacerlo lo antes posible, puesto que al final se tiene la dotación de los 30.000 euros del Ayuntamiento, más esta subvención de la Junta de Castilla-La Mancha, que, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado, ascendía a unos 11.000 euros. En cuanto al certamen literario, se va a poner de nuevo en marcha. Empezaré con las bases pues, lo antes posible para que antes de final de año pues, podamos tener ya los ganadores y poder hacer un certamen como Ellín se merece. En cuanto a lo que comentaba la señora Sonia Chico, pues sí, bueno, estuvo en una de las mesas de contratación, don Ramón García estuvo en otra. La propuesta, se presentaron 3 empresas diferentes, una fue directamente excluida porque no hizo bien los requisitos técnicos, de la otra, tanto los criterios que se valoraban, que era uno, los profesionales taurinos que obtenía, los festejos adicionales que se iban a realizar, más aparte luego también un proyecto, el que fue el ganador de todo ello fue la empresa Eurotauro Luján. Se empezó a hacer los trámites necesarios para que adjuntara toda la documentación. Aún así, sí que se informó ya en una de esas mesas que sí que se había interpuesto un recurso a este pliego a 2 de los puntos. Estábamos esperando también a que se solventara en los tribunales. Mientras tanto, para acelerarlo todo, sí que se pidió a este empresario, a Enrique Luján, que adjuntara toda la información necesaria.
Una vez que hubo que adjuntarla, dentro de los criterios técnicos que se solicitaban, era que tenía que haber realizado al menos 3 corridas de toros en los 3 últimos años en plazas de tercera categoría o de segunda, y en cada una de esos festejos taurinos haber incluido un profesional del grupo A. Una vez que nos planteó todo, bueno, nos presentó toda esta información, sí que acreditó que en la temporada anterior sí que había realizado 3 festejos taurinos en los que se incluía un profesional del grupo A dentro del escalafón del año anterior, que era lo que se valoraba. En el año anterior, en 2022, acreditaba que había tenido solamente un festejo taurino en el que en aquel momento llevaba un matador del grupo A y no presentó documentación ninguna con respecto a las corridas de toros ofertadas en 2022. Por lo tanto, ya directamente, bueno, nos pusimos en contacto con él y quedaba ya directamente pues excluido. Se pasó al siguiente interesado, que era la empresa de José Luis, en realidad es Juan Sánchez quien la lleva, pero llevan otro nombre, para que adjuntara la documentación necesaria, pero directamente en una conversación telefónica había algunas de estas cosas que no podía acreditarlas y dijo que iba a renunciar directamente al proceso, por lo tanto se quedará como desierto a la espera también pues el recurso. Pero bueno, el recurso este que se interpuso a 2 de los puntos del pliego ya directamente se quedarían desestimados, puesto que el pliego se declara desierto. Junto con Secretaría ya se están viendo luego después, pues debido a la urgencia que corre, el poder tener los carteles de la feria lo antes posible. Si se hace un pliego rebajando pues algunas de estos requisitos técnicos, que a lo mejor pues han sido demasiado exigentes, pero lo que se pretendía es que la Plaza de Toros vuelva a tener la importancia y unos carteles pues a la altura de lo que se merece, o directamente pues debido a esta urgencia y que el que se haya quedado el pliego desierto, pues hacer un negociado sin publicidad, para lo que se tendrá que llamar a 3 empresas que cumplan estos requisitos. Así que espero haberles informado a ambos de las preguntas que tenían. Gracias. Queda por responder también la pregunta que ha hecho el señor Andújar sobre el Teatro Victoria. El Teatro Victoria, no sé si es conocedor, y si no le informo, que los servicios técnicos de esta casa lo han visitado para hacer una valoración técnica y económica del valor y en qué situación está. Estamos pendientes de que terminen esa valoración y eso abrirá un proceso de negociación con los propietarios del Teatro Victoria, que es una familia conocida del pueblo, donde bueno, pues se barajarán en función de la valoración que digan los técnicos, pues distintas formas de adquisición o de alquiler con derecho a compra, o lo que se pueda llegar desde este ayuntamiento y también lo que esté dispuesto la familia. Entiendo que si hay cualquier tipo de compra, no se preocupen porque tendrá que pasar por el Pleno y por el consenso por los importes que se tienen que barajar, obviamente, pasará por el Pleno, por el consenso de este Pleno y por comisión informativa y, obviamente, los servicios económicos también de este ayuntamiento y secretaría pues tendrán que hacer sus valoraciones, sus informes, y no es un proceso ni urgente ni rápido, al contrario, es un proceso lento que habrá que hacerlo con el máximo consenso, porque estamos hablando, si se llega a ese punto, a la adquisición de un bien muy importante para la ciudad de Llín, para todo el municipio. Así que estarán informados. Y respecto a la Casa Salazar, como usted bien sabe, porque en el año 2019 hay que recordar que firmó ya el expediente de ruina urbanística como concejal de urbanismo, por eso lo digo porque sé que es conocedor del expediente, pues la casa está en muy mal estado, es un bien de muchos propietarios, no de uno solo, la negociación es compleja. Y además la responsabilidad, obviamente, del bien, del inmueble, la responsabilidad no es del ayuntamiento, pero sí tenemos cierta responsabilidad en el sentido de conservar el patrimonio que tenemos en el pueblo, y obviamente la Casa Salazar forma parte de ese patrimonio y del casco antiguo de Llín. Así que nuestra preocupación ahí está, pero es un tema complejo. Si ustedes en 8 años no lo pudieron resolver, que no les estoy echando culpa de nada, entiendan que en 2 años pues tampoco hemos podido, pero en nuestra voluntad está resolverlo, y del mismo modo que usted indica que es verdad que se le intentó facilitar ciertas soluciones a los dueños, pues nosotros también queremos que esas facilidades estén encima de la mesa por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es nuestra voluntad y así se lo haremos llegar. En cualquier caso, a día de hoy no hay peligro hacia la calle del edificio, pero obviamente el que se asome por ahí ve que la situación interior es un bien que por dentro ya prácticamente no queda nada. No sé si tenía mucho valor o poco valor internamente, porque desde que yo tengo recuerdo prácticamente no queda nada, y lo que sí hay que trabajar por conservar de una forma importante es la fachada, porque forma parte de nuestro casco histórico de ella. Como no hay más preguntas, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos en un mes si no hay pleno extraordinario.